Bueno, ahora sí. Jaire Tepantes, empezamos la clase de hoy. Bueno, nada, recién habíamos estado charlando un poco sobre mi tesis y los fragmentos, no tienen nada que ver con la clase de griego, pero qué sé yo, por ahí como dato de color, bueno, igual lo que haya dicho se va a perder en la oscuridad del tiempo porque ya la estoy grabando y vamos a grabar sobre la clase, sobre el tema de nuestra clase de hoy. Habíamos visto, habíamos leído los diálogos, estos que yo armé para enseñarles preposiciones. Sí, ya voy a poner, voy a compartir la pantalla, así ya. Este, mm, mm, a ver, a ver. Bueno, pongo pantalla completa. ¿Qué demonios? Bueno, ahí está compartida la pantalla, así que vamos a ver esto. Estábamos un poquito, digamos, el lunes, como ya les dije, trabajamos con diálogos, ¿sí? Cuya idea, digamos, era enseñarles algunos adverbios interrogativos, ¿sí? Nosotros hemos visto 4. Bueno, para empezar, recordemos que, voy a poner el zoom para que se vea mejor la letra. Zoom 200. Bueno, recordarán ustedes que nosotros cuando vimos, digamos, algunos interrogativos, vimos el primero que era tis, ¿sí? Que era quién. La forma, esto es en la forma masculina y femenina. ¿Sí? Entonces yo puedo preguntar quién sos, entonces puedo decir tis ei, ¿sí? No importa si es hombre o mujer, no importa. ¿Sí? Tis ei, ¿quién sos? ¿No? Este, por supuesto con el signo de pregunta. O también puedo pasar a plural y decir quién es este, quiénes son ustedes. ¿Sí? Y puedo decir, por ejemplo, ti prateis. ¿Sí? Ti es la forma neutra de este mismo pronombre interrogativo. Ti prateis, ¿qué haces? Por supuesto, ti es el objeto directo, ¿sí? No tiene nada que ver con el sujeto. El sujeto en este caso sería tú o vos. ¿Sí? Ti si prateis, ¿qué haces vos? Por supuesto, también lo puedo poner en plural a este mismo pronombre. Puedo decir tina, si prateis, ¿qué cosas haces? Ese tina es el plural de ti, ¿sí? ¿Qué cosas? ¿Eh? También vimos el adverbio interrogativo pos, ¿sí? Cuando decimos posegeis, ¿cómo estás? Este, y ahí, bueno, respondíamos kalos, kakos, ¿no? Con omega sigma. Y la clase anterior habíamos visto 4 adverbios interrogativos, que ya saben que la sintaxis funciona como circunstanciales, que son para preguntar por lugares, ¿sí? Y esto era una excusa un poco para enseñarles las preposiciones. El primero, podemos ordenarlo de esta manera, el primero es el adverbio pu, pu que significa dónde, ¿sí? En dónde. Entonces yo puedo decir, puei, ¿dónde estás? ¿Sí? Pu est tito biblion, ¿dónde está el libro? O sea, siempre este pu siempre va a estar, por supuesto, asociado a verbos que indican algún tipo de permanencia, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puede ir con los verbos eimi, puede ir con el verbo meno, que recuerden que era permanecer, o también con el verbo perimeno, que significa esperar,
Pu, pu me perimeneis, puedo decir yo. ¿Dónde me esperás? ¿Sí? Y yo puedo ahí responder con un adverbio de lugar. Puedo decir ekei, allá, puedo decir enzade, este, puedo decir, por ejemplo, ano, arriba, cato, abajo. Pero siempre este pu está asociado a un lugar fijo, ¿sí? Después tenemos el otro, que es poi, ¿sí? Este significa a dónde. Y este, por supuesto, va a estar asociado a verbos de movimiento, así como los otros que vamos a ver. Entonces yo puedo decir poi erge, ¿a dónde vas? ¿Sí? Poi vaines, perdón, es lo mismo, ¿sí? Prácticamente vaino y erjoma, y en ese caso son casi sinónimos, ¿sí? Poi vaines, ¿a dónde vas? Poi erge, lo mismo. Este, eso es a dónde, ¿sí? Después tenemos el adverbio posen. Uy, esto de cambiar a cada rato de teclado vuelve loco a la gente. Este posen significa de dónde, ¿sí? O desde dónde. Y este también se puede usar con verbos de movimiento. Una pregunta muy común era, por ejemplo, posen hekeis, ¿sí? Esto es, ¿de dónde venís? ¿Sí? Incluso también puedo preguntar de dónde sos, posen ei, ¿sí? O sea que en ese caso también puedo asociarlo con verbos que indicarían un lugar fijo, ¿sí? Pero el significado es distinto, o sea, cuando yo digo puei es dónde estás. Ahora, si yo digo posen ei, es de dónde sos, no de dónde estás, lógico, porque no estás preguntando por la procedencia de algo. Razón por la cual posen está más asociado en todo caso a verbos de movimiento, ¿sí? ¿De dónde venís? Posen hekeis. Y después tenemos este que es un poco más raro para nosotros, este que es P. Y este P sería por dónde, ¿sí? O a través de dónde también. Mejor decir por dónde es más fácil. Y acá también, obviamente, este adverbio se asocia siempre con verbos de movimiento. Sintácticamente son todos, ya les dije, circunstanciales del lugar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, P, siempre hay que acordarse la iota suscripta, ¿sí? P, erge, ¿por dónde vas? ¿Sí? Y ahí la respuesta en general siempre es con una preposición que es dia, ¿sí? Y un acusativo o un genitivo, ¿sí? Yo puedo decir dia ton potamón por el río, o también puedo decir dia tu potamú, y es un significado idéntico, ¿sí? De hecho, la gran diferencia entre usar diaton potamón y usar diatu potamú es que el acusativo con dia se encuentra más en la poesía y el genitivo más en la prosa, ¿sí? La poesía y la prosa siguen a veces, tienen incluso algunas diferencias de tipo gramatical, sobre todo porque la poesía suele estar asociado a un tipo de lenguaje más elevado. Este, Así que bueno, ahí tenemos entonces los adverbios interrogativos que bueno, en la sintaxis se analizan como circunstanciales. Y las preposiciones con los casos, habíamos visto que también se analiza todo junto como un circunstancial, ¿sí?
Lo mismo acá. Una cosa que yo siempre trato de evitar que lo hagan, pero es inevitable, veo, es, por ejemplo, que ustedes hagan este tipo de análisis. Esto le ponen adverbio y esto le ponen objeto directo. Y pues no, esto está mal, ¿sí? Como dice el de los dos perros tontos, no sé si vieron ese dibujito, es un poco viejo igual, que dice, no es eso gracioso, pero está mal, ¿sí? De hecho, grita con más fuerza. No lo voy a hacer para no perturbar a nadie. Pero si ustedes buscan en Google, no es eso gracioso, pero está mal, les va a aparecer el videíto, seguramente. Bueno, entonces ya les dije cómo se analizan este tipo de sintagmas que se llaman sintagmas preposicionales, porque obviamente comienzan con una preposición y siguen con un caso, que puede ser acusativo, dativo, genitivo, según qué preposición sea y según qué quiero significar con esa preposición. Así que bueno, ya analizamos dos diálogos, ¿sí? Y entonces vamos a ver el tercero que nos quedó acá. Sí, siempre la conversación versa sobre estos dos personajes que son, este, ¿cómo se llaman? Hipólito y Esteban, ¿sí? Hipólitos kai Stefanos. Ujú. Este, habíamos quedado que bueno, que uno era de Atenas, vivía en Atenas y después se iba a comprar cosas, se iba nadando. Es como, bueno, un poco bizarro, sí, el diálogo, pero bueno, la idea es que se entienda el uso de las preposiciones. Sí, es como si yo dijera que no sé, que para comprar al Walmart me voy nadando por cruzo en la postá nadando, sí, en vez de usar los puentes, que sería lo más lógico. Este, o no sé, o no sé, que van al parque de Mayo y bueno, agarran y se tiran en la postada y se van nadando, ¿sí? Sí, un poco raro. Pero bueno, la idea es que aprendan a usar las preposiciones, ¿sí? Así que ahora vamos con el tercer diálogo, ¿m? Que ya acá, como verán, son oraciones más largas, este, casi parecido a lo que uno podría encontrar en un texto. ¿M? A ver, voy a poner un poquito más. Acá, ahí está. Me gustaría que alguien se animara a hablar conmigo, a leer conmigo. Obviamente va a ser el... No, vamos a hacer así, sí, que va a ser la segunda persona, o sea que la que va a ser la que le toque las oraciones largas. Eso vamos a hacer. ¿Alguno se anima? Yo me animo. Bien, muy bien. Así que bueno, voy a empezar yo entonces, Tiago, Bueno, y, y bueno, sería, yo diría, epeita de ti prateis. Erjo Moicade, Muy bien. Eiston oikon. Nai, Alaumen oikoi, Eis gesperan Erjomai paraton kalian, Meno parato kalia diates nichtes, Kai epanerjome paratu kaliu oikade. Muy bien, bien, te salió el moderno ahí. Pero muy excelente, muy bien. Ti esti parato calía. Symposion, Pinomen oinon, Metaton filon, Dialegomeza, Adomen, Kai Paisomen, Tois alois, Kai taise getairais. Eisin kalistai auletriai, ekei kai kalistoi neaniai. Muy bien. Plutos estinjo calías.
diafereimoi. Celeishun emoi ergestai. Panimen un, nin celo agorazein, kai epeita paraskewazomai ergestai eis to symposion. Eisgesperan shunantomeza, kai shunergomeza paraton calian. Euge. Bueno, muy bien. Excelente lectura. Excelente. ¿Sí? Bueno, así quiero que lean el resto de ustedes para el final. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dice. Tal vez algunas cosas se entendieron, tal vez otras no, o tal vez no entendieron nada, pero lo vamos a analizar de a poquito. ¿Sí? Acá lo que Hipólito preguntaba, dice, epeita de ti prateis. ¿Sí? Esto es, ¿y después qué haces? ¿Sí? Este epeita, bueno, ya lo hemos visto en el parcial, es un circunstancial de tiempo. Y ti prateis, esto es el verbo, y acá tenemos el objeto directo que es ti. ¿Sí? Ti prateis, ¿qué haces? Entonces está diciendo después qué haces. ¿Sí? Y responde Estefanos, dice erjomai oikade. ¿Sí? Erjomai, ahí tenemos nuevamente el verbo ir, que era un verbo deponente, y oikade, que es un adverbio para decir a casa. ¿Sí? Es un circunstancial. Recuerden que habíamos visto algunos adverbios, ¿sí? Que recuerden, los adverbios siempre funcionan como circunstanciales, que directamente para no decir, por ejemplo, para no decir eis, por ejemplo, eis, tas, acenas, uno dice, en vez de decir eis, tas, acenas, que es hacia Atenas o a Atenas, uno puede decir directamente acenase. ¿Sí? De hecho, este adverbio acenase significa esto, hacia Atenas o a Atenas. De hecho, es el nombre de un libro de lectura en griego, ¿sí? Hecho por profesores ingleses. ¿Sí? Acenase. Después, si yo quiero decir en Atenas, digamos, la forma con preposición sería eistais Athenais. Esto no se usa, ¿sí? Se usa más bien la forma con adverbio que es Athenesi. ¿Sí? Y si yo quiero decir desde Atenas, sería que en con preposiciones sería apo con acenon, esto sería acene, así. ¿Sí? Entonces tengo Atenas, se dice Acenase. En Atenas se dice Acénesi y desde Atenas se dice Acénesen. ¿Sí? Ahora, pasa lo mismo con el sustantivo casa. Si yo quiero decir, por ejemplo, a casa, que con preposiciones se diría eis, con, oikon, en realidad los griegos usaban un adverbio que era oikade. ¿Sí? Si yo quiero decir en la casa, en o oiko se diría con preposiciones, pero la forma habitual de decirlo era usando el adverbio, que es oikoi. ¿Sí? Ojo, porque uno diría, uno ve esta palabra así, oikoi, así como por la terminación, uno diría, bueno, pero esto no es un nominativo plural, y no, porque el nominativo plural de oikos es oikoi, pero con circunflejo. ¿Sí? O sea que una cosa es oikoi, así con acento agudo, que significa en casa. ¿Sí? Y otra cosa es oikoi con circunflejo, que significa casas. ¿Sí? Y si va con artículos, se dice hoi, oikoi, serían las casas. O sea, presten atención a esa diferencia de acento. ¿Sí? Este oikoi con agudo es el adverbio, el circunstancial del lugar, en casa. Y este es el
nominativo plural. Este se puede hacer de sujeto o de predicativo, según el caso, ¿no? Así que bueno, tengan cuidado. Y si quiero decir desde casa, uy, me quedó el tachado. Apo, u, oiku, esto sería desde casa. En griego se dice oikosen, ¿sí? Y de esta manera, usando estos adverbios de lugar, nos evitamos usar el choclazo de las preposiciones, ¿sí? De hecho, la forma más habitual es siempre usar, en estos casos, que son lugares habituales, se prefiere las construcciones con adverbios, en lugar de usar las preposiciones. Hoy en día, en griego moderno, se usan las preposiciones, ya no existen estos adverbios, ¿sí? O si existen, tal vez quedes como un tipo que habla como en los años de la Revolución Griega, ¿sí? Más o menos 1800. Este, así que bueno. Entonces acá lo que respondía Stefanos era erhomai oikade, es decir, voy a casa. Y acá Hipólito dice eiston oikon, es como una redundancia que le inventé yo a propósito, ¿sí? Y dice Stefanos, nai, sí, ala u meno oikoi, pero no me quedo en casa. Ahí tenemos oikoi, que es el adverbio, ¿sí? Es el circunstancial del lugar, ¿sí? No me quedo en casa. ¿Mm? Y dice después, eis gesperan erhomai para toncalían. Ahí tenemos el verbo que es erhomai, ¿sí? Es decir, voy, ¿sí? Porque yo voy. ¿Mm? Eis gesperan para tocalian. Eis gesperan significa a la tarde, ¿sí? También es un circunstancial, ¿sí? Eis gesperan a la tarde, ¿m? Erhomai para ton calían. Este para ton calían es a la casa de Calias, ¿sí? Eh, entre otras cosas, recordemos que para significaba básicamente al lado de, pero también uno de los significados es eh, a la casa de. Es como en francés, que ustedes tienen en francés la preposición chez, ¿sí? Que esto significa en casa de. Bueno, para también significa eso. Ahora, eh, para toncalían, o sea, para con el acusativo, significa que voy a la casa de Calias, ¿sí? Es todo, por supuesto, es un circunstancial. Eis esperan erhoma y paraton calían. A la tarde voy a la casa de Calias. Y después dice, meno para tocalía. ¿Sí? Esto es, me quedo, permanezco, para tocalía, en la casa de Calias. Fíjense que ahí hay una diferencia. Recuerden que era una preposición que se podía usar con cualquiera de los tres casos. Si lo uso con acusativo, estoy marcando una dirección. Si lo uso con dativo, estoy marcando un lugar fijo. Y si lo uso con genitivo, estoy marcando una procedencia, ¿sí? Entonces dice, eis gesperan erhomai para toncalían. A la tarde voy sí, marco una dirección, a lo de Calias, ¿sí? Menos para tocalía, me quedo en lo de Calias, ¿sí? Acá tenemos otro circunstancial. Y dice después, uy, ahí me quedó mal el acento, es un acento grave. Diates nichtes, ¿sí? Esto es durante la noche, ¿sí? Este es otro circunstancial de lugar, o de tiempo sería en este caso más bien. ¿Mm? Diates nichtes, esto es durante la noche. ¿Mm?
Kai. Epanerjomai, es decir, vuelvo. Ahí tenemos un verbo compuesto, ¿sí? Epanerjomai. Para tu caliu, oikade. Es decir, vuelvo para tu caliu, esto es desde lo de Calias. De lo de Calias. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos el para usado con los tres casos. ¿Sí? Primero dice, voy a lo de Calias. Después dice, me quedo en lo de Calias. Y después dice, vuelvo desde lo de Calias. Para tu caliu. Y bueno, aparece de vuelta oikade, que es para decir a casa. ¿Sí? Entonces, en conclusión, lo que dice es esto. Sí, pero no me quedo en casa, dice Estefanos. Eis esperan erjomai paraton calian. A la tarde voy a lo de Calias. Me quedo en lo de Calias durante la noche y vuelvo desde lo de Calias a mi casa. ¿Sí? Entonces, muy extrañado, Hipólito pregunta, ¿Tiesti para Tocalía? ¿Qué hay en lo de Calias? ¿Sí? Acá, esti se debe traducir por hay, ¿sí? No sirve mucho el significado de cero existir, porque acá no hay predicativo, ¿sí? Tiesti para Tocalía, ¿sí? Este para Tocalía es un circunstancial de lugar. ¿Qué hay en lo de Calias? Y responde Stefanos, simposion, ¿sí? Hay un simposio, ¿sí? Recuerden que simposion era como, para ponerlo en términos modernos, el simposion griego antiguo es como las previas de hoy, ¿sí? O sea, vos vas a la casa, un amigo pone, digamos, pone la casa, varios amigos van hasta la casa de ahí, de esa persona, y toman alcohol hasta altas horas de la noche, ¿sí? Con la diferencia de que no iban al boliche, digamos, ¿sí? De todas maneras, como estos simposios se celebraban en casas de familias digamos, acaudaladas o poderosas, no hacía falta que hubiera en ese sentido muchas tabernas o boliches, ¿sí? Porque ya el hecho de que lo organizara un hombre rico o un hombre poderoso ya garantizaba cierto grado de diversión, ¿sí? Y siempre, por supuesto, digamos, los que eran invitados siempre eran hombres, ¿sí? Por lo menos en la sociedad ateniense, que es prácticamente la única de la que se conoce. No había, en los simposios no había mujeres, excepto las prostitutas que eran, por supuesto, contratadas o que eran, o que tocaban la música, ¿sí? O sea, en un simposio podían acudir músicos, ¿sí? A que canten o que reciten poesía, inclusive, ¿sí? Así que en ese sentido era como una reunión bastante completita, ¿sí? Así que bueno, entonces hay un simposio, ¿sí? Y dice después Stefanos, dice, Pinomen oinon meta ton filon, ¿sí? Esto es, Pinomen es el verbo beber, ¿sí? Pinomen oinon, bebemos, tomamos vino, metaton filon, esto es un circunstancial, esto es con los amigos, ¿sí? Metaton filon. Recuerden que meta más genitivo, meta era una preposición que podía ir tanto con acusativo como con genitivo. Pero cuando va con genitivo, meta con genitivo, como pasa acá, lo que marca es la compañía, ¿sí? Es un equivalente a decir, por ejemplo, yo puedo expresar lo mismo diciendo sin tois filois. Sin tois filois es lo mismo que decir. ¿Qué pasa acá? Syntois filois es lo mismo que decir meta con filon, ¿sí? Si yo uso meta con acusativo, voy a decir otra cosa ahí, ¿sí? Pero si uso meta con genitivo, marca la compañía.
Y de hecho, en griego moderno sobrevive este uso, ¿sí? La preposición sin ya no se usa, pero sí se usa metá. ¿Mm? Este, y se usa, no se usa así tal cual, sino que se usa en la forma abreviada que es me. ¿Sí? Igual es un dato de griego moderno, no quiero que se confundan. Entonces, pinomen oinon metá ton filon, ¿sí? Tomamos vino con los amigos. O sea, acá tenemos el objeto directo y después metaton filon, que es el circunstancial. ¿Mm? Dice después, dialegómeza, ¿sí? Acá tenemos otro de estos verbos que tienen esta terminación que habíamos visto en la clase pasada de las terminaciones medio pasivas. Pero en el caso de dialegómeza, si uno busca el verbo, acá tengo el querido box, uno lo ve en esa forma y tal vez puede pensar que es un verbo deponente, ¿sí? Pero si uno lo busca, se va a dar cuenta que no es deponente, ¿sí? Este verbo, dialegómeza, es en realidad la voz reflexiva, la voz media, lo que se llama, de un verbo normal. O sea, yo lo que encuentro, si yo quiero buscar este verbo en el diccionario, me voy a encontrar con que es un verbo que termina en omega, o sea, es un verbo activo, común y corriente. Pero acá aparece la terminación medio pasiva porque simplemente está expresando eso, está expresando la reflexividad. ¿Sí? Y el diccionario aparte nos dice que cuando expresa la voz media y la pasiva, este verbo que en la voz activa, es decir, en la forma con omega, tiene un significado, en las terminaciones medias tiene otro significado. ¿Mm? Vamos a ver, si yo busco diálogo, dice apartar, escoger, entre sacar, elegir. ¿Sí? Pero más adelante dice med y pas, o sea, media y pasiva. Y acá dice conversar, platicar, hablar. ¿Mm? Discutir, disputar, tratar, etcétera. O sea que cuando aparece con estas terminaciones, el verbo diálogo va a significar eso, conversar. ¿Sí? Después les voy a sistematizar este tema de las voz medias para que quede más claro. Pero básicamente tenemos, digamos, los verbos que aparecen en voz media se pueden dividir en dos. En verbos deponentes, ¿sí? Es decir, verbos que no tienen la terminación en omega, entonces se tienen que buscar en el diccionario con la terminación en omai. ¿Mm? Y después tenemos verbos que no son deponentes, ¿sí? Que tienen la terminación con omega y se pueden usar con las terminaciones medias, ¿sí? Y eventualmente de esos verbos que tienen una forma con omega y una forma de nomai, de ese tipo de verbos, digamos que serían los normales, entre comillas, hay dos tipos, ¿sí? Hay aquellos que, digamos, que no cambian el significado con el uso de esas terminaciones medias pasivas, y hay aquellos que sí lo cambian, ¿sí? Y es el caso de este verbo, concretamente, dialego, ¿sí? Dialego, en la forma con omega, tiene un significado y en la forma en omai tiene otro significado, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver porque tengo un cuadrito hecho para la ocasión, más o menos armado, así que lo vamos a ver. Así que sería entonces, tomamos vino con los amigos, dialegómeza, es decir, dialogamos,
¿sí? Conversamos, platicamos, si quieren el término de doblaje latino, platicamos, adomen kai sympaizomen tois alois kai tais getairais. O sea, esto es adomen, es decir, cantamos, el verbo ado significa eso, cantar, kai sympaizomen y jugamos, ¿sí? Jugamos en todo nivel, ¿sí? En el nivel que ustedes se imaginan, del nivel más tonto de jugar un juego, ¿sí? Porque en los simposios también se hacía eso, se jugaba, se hacían determinadas competencias tontas, como por ejemplo, a ver quién, por ejemplo, quién salpicaba más gotas de vino en una pared, por ejemplo. Y también en el sentido más erótico del término, ¿sí? Simpaidomen también se puede usar en un sentido, en este caso, en un contexto de simposio, también se puede usar en un sentido totalmente erótico, ¿sí? En el sentido de tener relaciones, ¿sí? Entonces, y simpaidomen, ¿sí? Jugamos, entre comillas, toisalois, o sea, con los otros. Acá tenemos un dativo instrumental que indica la compañía. ¿Mm? Kai, tais, getairais. Y con las etairais. Recuerden que las etairais eran estas prostitutas VIP. ¿Sí? Así que ahí va también. ¿Sí? Uno lo tiene que poner porque, bueno, eran cosas que pasaban ahí. ¿Sí? Eh, no es que a uno le agrade que haya prostitución, sí, mucho menos, pero era lo que pasaba, ¿sí? Y bueno, hoy en día también. Eh, entonces dice, y jugamos con los otros, porque también es cierto que había mucha homosexualidad, de hecho no estaba, en la antigüedad no estaba el término, ¿sí? Para homosexualidad, no había heteronormatividad, ¿sí? Entonces, tener sexo con un hombre o con una mujer era prácticamente, digamos, no estaba mal visto, incluso les diría, estaba mejor visto tener sexo en la Grecia antigua con hombres que con mujeres, ¿sí? Este, incluso se practicaba, con cierta legitimación social, se practicaba la pederastia, ¿sí? Así que vaya si, vaya si las costumbres sexuales de los griegos eran distintas, ¿sí? A las nuestras, claramente. Entonces jugamos con los otros y con las etairas. De hecho, esto de jugar con los otros, en los simposios lo que se hacía siempre era, digamos, recostarse 3 personas, varones, por camastro. ¿Sí? En el simposio no estaban parados o sentados, estaban acostados. ¿Sí? Habían camas preparadas para la ocasión, entonces se acostaban los comensales, ya les digo, de 2 a 3 personas por cama, y bueno, y ahí, digamos, como diría el expresidente, pasaban cosas, ¿no? Este, y por supuesto, tenían la compañía, podían disfrutar de la compañía de prostitutas, ¿sí? Si ustedes por ahí quieren saber un poco más sobre el tema de los simposios y de lo que podía llegar a pasar, algo que les puedo recomendar es la lectura obviamente, del banquete de Platón, ¿sí? Que en realidad el nombre original es Simposion, ¿sí? Lo traducen así por banquete, ¿eh? Si nosotros traducimos Simposion por simposio, no queda bien porque ya simposio nosotros lo usamos en otro sentido, lo usamos en un sentido de congreso académico, ¿sí? Pero el significado etimológico de la palabra es eso, es juntarse a tomar, ¿sí?
Eso precisamente es lo que nosotros hoy llamamos previa, ¿sí? Así que bueno, ahí veo los comentarios en el chat. Sí, francamente no sé si los griegos antiguos tenían la costumbre de romper platos. Se sabe que sí, los griegos modernos lo hacían, lo hacen, ¿sí? Aunque ya no con tanta frecuencia como se hacía antes. ¿Eh? Así que bueno, ¿qué más? Bueno, me quedaría la otra oración que dice Eisin calistai auletriai ekei kai calistoi ñaniai, ¿sí? O sea, es lo que está diciendo, un poco lo que venía diciendo antes, ¿sí? Hay bellísimas flautistas, auletriai, ¿m? Hay bellísimas flautistas allí y bellísimos muchachos, ¿sí? Los griegos en ese sentido no tenían ningún problema, ¿sí? Le daban a todo lo que se acercara prácticamente. Así que bueno, dice Hipólito, dice, Plutos estinjo Calías, dice, Calías es rico, ¿sí? Diafere y moi, esto es como decir, me interesa, me importa, ¿sí? Entonces, Stefanos le pregunta, Celeis sinemoi ergestai, ¿sí? ¿Querés ir conmigo? Y acá tenemos una forma nueva que no hemos visto todavía, pero que ya la presento, que es el infinitivo, ¿sí? Y tenemos, de hecho, dos infinitivos, ¿sí? Uno para la conjugación, digamos, con omega, que serían las terminaciones activas, o sea que tenemos un infinitivo activo y un infinitivo medio pasivo, ¿sí? La forma del infinitivo activo es, la terminación es ein, ¿sí? No confundir con ei, que es la tercera persona conjugada. Este es ein, ¿sí? ¿Y cómo se traduce el infinitivo? Justamente con un infinitivo castellano, ¿sí? Y la terminación del infinitivo medio pasivo es tai, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, eh, el verbo alego, que significa cuidar o preocuparse, ¿sí? El infinitivo de alego es alegein, ¿sí? Alego sería yo cuido o yo me cuido, y alegein sería cuidar o cuidarse. Así se traduce. ¿Mm? Y en el caso de erjomai, que es de ponente, que significa yo voy, lleva el infinitivo en stai, ¿sí? Entonces, ergestai va a ser ir, es el infinitivo. Tiago pregunta si a veces, supongo que te referías a los infinitivos, aparecen en el diccionario a veces. A veces sí, pero cuando son formas raras. ¿No? Cuando no aparecen. ¿No? Recuerden que el infinitivo, que el diccionario aparece en la primera persona, ¿sí? Siempre. Y si aparece algún infinitivo es porque es una forma rara, ¿sí? Una forma que solo vale para ese verbo, para un verbo en particular. ¿Mm? Sí, entra en el final, pero tranquila porque lo vamos a hacer más sencillo, no hay que preocuparse. Pero sí, como tema va a entrar infinitivo. Pero son simplemente dos formas que hay que acordarse, o sea, dos terminaciones. La terminación en ein
y la terminación en estai. ¿Sí? Y el infinitivo, ¿sí? ¿Cómo funciona el infinitivo? El infinitivo funciona como si fuera un sustantivo, ¿sí? Es decir, un infinitivo funciona como si fuera un sustantivo o bien en nominativo o bien en acusativo. ¿Sí? Solamente el infinitivo solamente se usa en esos dos casos. ¿Sí? O sea que el infinitivo solamente se usa o como sujeto o como objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con una oración sencilla para que se entienda. Si yo quiero decir, por ejemplo, robar es malo, ¿sí? Como decía Homero Simpson después de que se robó no sé qué cosa, ¿sí? Le dijo a Lisa, robar es malo, ¡pum! Le cerró la puerta. Si yo quiero decir esto en griego, ¿sí? Sería robar, ¿cómo se dice? El verbo robo se dice klepto. ¿Mm? Si yo quiero decir robar es malo, tengo que decir kleptein. Si quiero decir malo, kakon esti. ¿Sí? Kakon estin. ¿Y por qué uso kakon? Uso la terminación de neutro, ¿por qué? Porque el infinitivo va a equivaler a un sustantivo neutro. ¿Sí? E incluso a veces se puede usar con un artículo neutro. O kleptein, por ejemplo. ¿Mm? Como decir, el robar es malo. ¿Sí? Y acá kleptein estaría cumpliendo función de sujeto. ¿Sí? Porque, ¿qué es malo? ¿Sí? Robar. ¿Sí? Y si yo lo quiero usar como objeto directo, ahí lo tengo que usar con otro verbo, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el verbo celo, ¿sí? Celeis syn emoi ergestai, ¿sí? ¿Querés ir conmigo? Este syn emoi, esto es conmigo, es un circunstancial. ¿Querés ir conmigo? Y ese, o sea, y ahí uno dice, ¿qué querés? ¿Qué querés vos? O sea, el sujeto es vos. En ese caso, el infinitivo hace de objeto. ¿Sí? Si Thales ergestai sería querés ir. Y esto es el objeto directo. No importa si la función sintáctica del infinitivo, perdón, no depende de la terminación. O sea, un infinitivo que termine en ein puede ser sujeto u objeto directo. Y un infinitivo que termine en estai puede ser lo mismo, sujeto u objeto directo. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Depende de si, justamente depende de si yo estoy expresando ese infinitivo como un sujeto o como un objeto directo. ¿Mm? No depende, lo que quiero decir es que la función sintáctica del infinitivo no depende de qué terminación tenga, ¿sí? Obviamente tiene que tener terminación de infinitivo, pero no importa si es una terminación activa o medio pasiva. La función sintáctica puede ser de sujeto o de objeto directo según la oración concreta. ¿Sí? ¿Y de qué depende para eso? Y depende siempre de cuál es el verbo principal. ¿Sí? En general, los verbos que significan querer, poder y demás son verbos que se construyen con infinitivos. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en vez de celeis, puedo usar, por ejemplo, el verbo bulomai, que también significa querer. Aunque sea deponente, es lo mismo. ¿Sí? Yo puedo decir bulomai ergestai. Y esto significa quiero ir.
¿sí? Y este ergestai va a ser lo mismo, va a ser objeto directo. Porque es ¿qué quiero? Quiero ir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Bueno, si no hay duda, sigo. ¿De dónde estaba? Acá. Ahí va. Entonces, ¿querés ir conmigo? Sí, este sería, digamos, si yo tengo que analizar sintácticamente, Celeis es el verbo y ergestai el objeto directo. ¿Querés ir conmigo? Y dice, responde Polito, pani men un. Esto es como decir, claro, por supuesto. ¿Mm? Y dice después, esta oración, dice, nin, celo agorazein, ¿sí? Ahora quiero hacer las compras, ¿sí? Este nin es un circunstancial, un adverbio. Celo, el verbo, ahora quiero comprar, agorazein, este es el objeto directo. Fíjense que la terminación no hace a la función sintáctica. Este agorazein es el infinitivo del verbo agorazo, que es comprar. ¿Sí? Esta es una terminación de infinitivo activo. Y el verbo lo puedo encontrar así, activo. ¿Mm? Kai epeita y luego, ¿sí? Y después, paraskewazomai ergestai eis to symposion. ¿Mm? Y después, este epeita es el circunstancial de tiempo. Paraskewazomai, ahí tenemos el verbo. ¿Mm? Si uno lo busca, uno dice, bueno, ahí tiene la terminación media, pero vamos a ver si es deponente o no. Nos damos cuenta solamente por el diccionario, si es deponente. Paraskewazzo. A ver. Bueno, ahí está. Paraskewazzo, página 455, no es deponente. ¿Sí? Es un verbo normal. ¿Sí? Un verbo que tiene una terminación activa y que puede usarse con las terminaciones medio pasivas. Pero fíjense que si uno se fija en el diccionario, dice, en los varios significados, dice preparar, disponer, aprestar, equipar, procurar, proveer, hacer, etc. Y después dice med. Esto es voz media, terminaciones medias. ¿Mm? Preparar, prepararse, procurarse, estar dispuesto. ¿Mm? O sea que este verbo, para guaso, habíamos dicho que estas terminaciones medias iban con verbos deponentes o con verbos no deponentes. ¿Sí? Los verbos deponentes tenían la terminación media con significado activo. Los verbos no deponentes tenían terminaciones medias con significado medio o reflexivo. Ahora bien, dentro de esos tenemos dos grupos. Aquellos que cambian de significado con el uso de esas terminaciones o aquellos que no lo hacen. ¿Mm? Y paraskeguayo es un verbo que eh, no cambia el significado. ¿Sí? No cambia el significado por más que use esas terminaciones. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre usar una u otra terminación? La diferencia está en que las terminaciones activas sirven para decir preparar algo, preparar otra cosa. Para que guaso significa eso, preparar. Entonces, si lo uso en activo es preparar otra cosa, preparar algo.
¿sí? Ahora, si yo uso la terminación medio pasiva, si yo digo paraskeguazomai, esto es me preparo. Tiene un significado reflexivo, ¿sí? Y eso es lo que propiamente marca la voz media, las terminaciones medias. Es decir, una acción reflexiva, en la cual yo ejecuto la acción y yo soy a su vez el mismo objeto de la acción, ¿sí? Es decir, la acción yo la realizo y vuelve hacia mí, ¿sí? O sea que acá tenemos, en este diálogo tenemos verbos que son deponentes, como erjomai, verbos no deponentes cuyo significado cambia, como dialego, y verbos deponentes cuyo significado no cambia, pero se hace reflexivo, que es paraskeguazo, ¿sí? Entonces dice, ahora quiero ir a comprar o hacer las compras y después me preparo, para que guasomai me preparo, ¿m? Y dice después, ergestai eis to symposion, ¿sí? Y acá tenemos este ergestai que no es ni sujeto ni objeto directo, ¿sí? Si yo digo, me preparo ir al simposio, ¿qué tengo que usar yo en castellano? Una preposición. Bien, ¿y qué preposición? Para. Para Muy ir al bien, simposio. exactamente. Me preparo para ir al simposio. Entonces, este ergestai, y ahí tenemos una tercera función del infinitivo, que es cuando aparece con verbos que, digamos, que no lo exigen, ¿sí? El verbo celo exigía el verbo celo, el verbo bulomai suelen exigir un infinitivo como objeto directo. Pero acá cuando tenemos este verbo que es paraskeguazomai, que no exige ningún infinitivo, ¿sí? El infinitivo que aparece ahí entonces tiene una función sintáctica que es la de ser circunstancial. Concretamente, circunstancial de finalidad. Es decir, que se debe traducir para y usar el infinitivo, ¿sí? Como por ejemplo lo tenemos en esta oración. Paraskeguazomai ergestai eisto simposion. Esto significa, me preparo para ir al simposio, ¿sí? Entonces, este ergestai va a ser el circunstancial. Y este eisto simposion, ¿sí? Va a ser, es otro circunstancial, ¿sí? Pero no es circunstancial del verbo principal, ¿sí? Sino que es circunstancial del infinitivo, ¿sí? El infinitivo, entonces, puede funcionar como sujeto, ¿sí? Por ejemplo, kleptein, kakon, stin. Puede funcionar como objeto directo, normalmente con verbos que significan querer, poder. ¿M? Y también puede tener la función de circunstancial, particularmente circunstancial de finalidad. ¿M? Y además, tenemos que agregar este dato que cumpla la función que cumpla el infinitivo y tenga la terminación que termine, tenga la terminación que tenga, este infinitivo puede tener sus propios acompañantes. Es decir, un infinitivo puede llevar un objeto directo, puede llevar
un circunstancial e incluso puede llevar un predicativo. Es decir, los infinitivos pueden llevar sus propios modificadores de verbo aparte. ¿Sí? Es decir que vamos a tener en una oración, si tenemos una oración con un verbo y un infinitivo, lo que es probable que tengamos que distinguir aquellos acompañantes que son propios del verbo conjugado y aquellos que son propios del infinitivo. ¿Sí? Como en esta oración, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante patente de ambas cosas. Dice, epeita paraskewazomai ergestai eisto simposion. Es decir, después me preparo para ir al simposio, al banquete. Este epeita es un circunstancial, pero es un circunstancial del verbo principal. ¿Sí? En cambio, eisto simposion no es que yo me preparo al simposio. ¿Sí? No puedo decir eso. Me preparo para ir al simposio. Entonces, al simposio es un circunstancial de este infinitivo. Que a su vez, como ya dije antes, es un circunstancial de finalidad del verbo principal. ¿Sí? Como vemos, se empieza a complicar el asunto. ¿Sí? Y estos modificadores del infinitivo van a ser siempre los modificadores que puede llegar a tener un verbo. Es decir, el infinitivo puede llevar objetos, puede llevar predicativos o puede llevar circunstanciales, como en esta oración. ¿Sí? No importa si el infinitivo, si su función es de ser sujeto, ser objeto o circunstancial. No importa, puede tener cualquiera de esos tres acompañantes, tenga la función que tenga el infinitivo. ¿Sí? Y tenga la voz, tenga las terminaciones que tenga también. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, quiero, por ejemplo, decir esto. Quiero comprar un libro. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir celo agorazein. ¿Sí? Quiero comprar. Ahí el infinitivo hace de objeto directo. ¿Por qué? Porque depende del verbo celo, que es quiero. Quiero comprar. Ahora, ¿comprar qué cosa? Un libro. Entonces tengo que poner biblion. Entonces resulta que este biblion no es el objeto directo del principal, del verbo principal, sino que es el objeto del infinitivo. ¿Sí? Entonces resulta que tengo así un objeto directo adentro de otro. ¿Sí? Ese sería un ejemplo con un objeto. También puede usarse un predicativo como un acompañante del infinitivo. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, quiero ser bueno, ¿sí? ¿Cómo se dice eso en griego? ¿Sí? Para empezar, bueno, la forma del infinitivo del verbo imi es einai, es irregular. ¿Sí? Una forma irregular. Tal vez si uno la busca en el diccionario la puede encontrar. Vamos a ver. Sí, acá aparece, sí. Página 177, einai, infinitivo presente de eimi. ¿Sí? Ahí la tenemos. No, eimi, por supuesto, como no tiene terminaciones pasivas o medias, no va a tener un infinitivo medio pasivo, simplemente va a tener ese solo infinitivo y ya. ¿Sí?
Así que este einai es el infinitivo del verbo ser, estar o existir. O sea que einai es precisamente ser, estar o existir. ¿Mm? Ahora, si yo quiero decir, vamos a meterlo en una frase. Si yo quiero decir, quiero ser bueno, esto sería celo, ¿sí? Einai, y tengo que usar un predicativo, agazos. ¿Sí? Pero agazos no es un predicativo del verbo celo, ¿sí? Sino que es predicativo del infinitivo einai. Einai es objeto directo del verbo celo y agazos es el predicativo del infinitivo einai. ¿Sí? Quiero ser bueno. Y también lo puedo usar con un circunstancial. ¿Sí? Quiero decir, por ejemplo, quiero estar en la universidad, por ejemplo, lo podemos decir en griego. ¿Sí? Celo, ahí puedo usar el verbo einai, porque el infinitivo einai, porque en definitiva estar se dice así, einai. Quiero estar en la universidad. ¿Y cómo lo digo? En to tontis kerio. ¿Sí? Literalmente quiero estar en el pensadero. ¿Sí? Es como una traducción cultural, digamos. Pero básicamente lo que quiero decir es que celo es el verbo, einai es el infinitivo que hace de objeto directo del verbo celo, y a su vez tiene un modificador infinitivo que es el del circunstancial. ¿Sí? No es circunstancial del verbo principal, ¿por qué? Porque yo no digo quiero en la universidad, no, yo digo quiero estar en la universidad. ¿Mm? Con lo cual, ahí vemos que el infinitivo puede tener todos los acompañantes que tiene un verbo común y corriente, un verbo conjugado. ¿No? Tenga la voz que tenga. ¿Sí? Predicativo objetivo, no es un predicativo objetivo, Tiago, en el caso de quiero ser bueno, porque en realidad lo que pasa ahí es que, digamos, ese predicativo, agazos, está referido al sujeto. Entonces es predicativo del sujeto, predicativo. ¿Sí? Si hubiera estado en acusativo, ahí sí. Si hubiera estado en, claro, exacto, si hubiera estado en acusativo, además tendría que haber estado un objeto directo aparte. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos hacer, podemos poner un ejemplo. ¿Sí? Ya que estamos. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, por ejemplo, digo, quiero, este, no sé, a ver, por ejemplo, quiero nombrar, ¿sí? Eh, quiero nombrar a Juan, profesor, por ejemplo, ¿sí? Y esto se diría celo, Kalein, ¿sí? O llamar o nombrar, ¿eh? Celo, Kalein, ¿sí? Porque Kalein ahí es el objeto, es el infinitivo objeto. ¿Qué quiero? Llamar, ¿sí? ¿A quién? A Juan, con Joanen, y ¿cómo llamarlo? Profesor, didáscalon. Entonces ahí lo que tengo, sí, es un objeto directo que es
objeto directo del infinitivo y un predicativo objetivo o predicativo del objeto directo que es de este infinitivo. ¿Sí? Está referido a este objeto. ¿Sí? Pero Ton Joanen y Didascalon son acompañantes del infinitivo, no acompañantes del verbo principal. El verbo principal tiene como solo acompañante el infinitivo y toda su construcción. ¿Sí? Y dentro de esa construcción de infinitivo tenemos el objeto directo y el predicativo del objeto. ¿Sí? No quería complicarlas con este ejemplo, pero bueno, ya que se hizo la pregunta, ahí estamos. Es que sí, de hecho son cosas para las cuales necesitamos conocimientos, cierto conocimiento de gramática, porque solamente así vamos a aprender a traducir bien, ¿sí? Yo no puedo, o sea, no puedo darles una clase sin gramática, a menos que utilicemos todo método comunicativo y nos las pasemos charlando en griego, ¿sí? Lo cual no estaría mal. Lo que pasa es que tiene que haber una instancia de ejercitación en las cuales ustedes tomen contacto, aunque sea con textos clásicos adaptados, ¿sí? Y razón por la cual se tiene que ver necesariamente algo de gramática, sobre todo porque si uno no tiene conocimiento de gramática, se puede perder a veces, ¿sí? Y de hecho pasa, ¿sí? Pasa que a veces incluso con años de experiencia puede pasarte que a veces se te pasa ¿cómo se llama? Un acompañante y te das cuenta que tradujiste mal. Y sí, es así. Es bueno primero entender el propio idioma, ni hablar. Bueno, esa es una falencia que tienen los de filosofía particularmente. Yo de todas maneras trato de ir muy paulatinamente. Sí, de hecho fuimos muy paulatinamente este cuatrimestre a comparación del año pasado. ¿Sí? Y eso que nos queda ver todavía los participios, que son, que bueno, que tienen una complejidad todavía mayor, que bueno, supongo que la verán en griego 2. Así que bueno. Entonces ahí vemos entonces primero entonces vimos, vamos a sistematizar un poco para cerrar la idea, ¿sí? Entonces, lo que vimos hoy, ¿qué vimos? ¿Mm? Varias cosas, ¿sí? Pues primero en realidad vamos a terminar de hacer el diálogo, ¿sí? Que dice entonces, nosotros exprimimos tanto la gramática que a veces nos olvidamos de lo que dice el texto, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Entonces, acá le preguntaba, ¿querés ir conmigo? Le dice Stefanos a Hipólitos. Entonces Hipólitos dice, pan y menún, por supuesto. Ahora quiero ir a comprar, ¿sí? Y después me preparo para ir al simposio, ¿sí? Para ir a la previa. Y dice después Stefanos, eis gesperan, otra vez aparece este circunstancial, que esto es a la tarde, sin antómeza, ¿m? Esto significa nos encontramos, ¿sí? Este es un verbo, sinantao, que funciona como parasqueguaso, ¿sí? Es un verbo activo, pero que tiene la terminación media para indicar simplemente una reflexividad, ¿sí? Entonces dice, a la tarde nos encontramos, kai sinergómeza, ¿sí? Y vamos juntos. Ese sin que aparece ahí como preverbio de este verbo, ¿m? Que todo esto es el verbo, esto es ir juntos. O sea, ergomai es ir. In ergomai es ir junto con alguien. ¿Sí? Entonces, eis esperan a la tarde
nos encontramos συναντώμεθα, ¿sí? Nos reunimos, kai συνερχόμεθα, y vamos juntos para τον Kalían, a la casa de Calias. Y dice finalmente, Hipólitos dice euge, ¿sí? Es como decir bravo, viva, ¿sí? Euge es como una expresión de júbilo y algarabía, ¿sí? Así que bueno, eso sería el diálogo, ¿sí? Básicamente. Entonces, ahora sí, vamos a sistematizar la gramática, ¿sí? Para empezar, entonces, observamos el comportamiento de las terminaciones de la voz media, ¿sí? Con esto los dejo ir. Terminaciones de la voz media, entonces, se aplican a, dos puntos, verbos deponentes, que son los llamados, o sea, verbos deponentes se llaman así, ¿por qué? Porque tienen terminaciones de voz media, ¿sí? Les eran omai, etai, etcétera, pero tienen significado activo. Ahí tenemos, por ejemplo, erjomai, sinerjomai, y algunos ejemplos que les di la clase pasada. Y después tenemos, sí, bueno, por supuesto, como estos tienen significado activo, pueden ser intransitivos o transitivos, simples o dobles, ¿sí? Después tenemos verbos no deponentes, o sea, normales, entre comillas, vamos a llamarlos así, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? Tienen terminaciones activas y también medias, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos dialego, sinandao, parasqueguaso, ¿sí? De estos verbos, el segundo grupo, algunos modifican su significado con respecto a la terminación activa y otros B no lo modifican. Simplemente son la versión reflexiva de aquel significado original. Por ejemplo, dialego es del grupo A. ¿Sí? Dialego con la voz activa significa apartar, etcétera, entre otros significados que lo tiene el diccionario. Con terminaciones medias significa dialogar, conversar, etcétera. Sí, a esto, Juli, lo voy a subir, así que quédate tranquilo. Quédate tranquila. Amparo pregunta, ¿se traducen igual como presente muy indicativo? Sí, porque hasta ahora no vimos diferenciación en los tiempos. Estamos viendo simplemente diferencias en las voces. ¿Sí? No, acá no hay, o sea, nosotros no vimos todavía imperfecto, no vimos aoristo, no vimos nada de eso. ¿Sí? Recuerden que nuestra aproximación es sobre todo sintáctico-semántica. Entonces, vamos a entrarle a los verbos por el lado de los significados y por el lado de los acompañantes. La morfología, o sea, ¿por qué? Porque si uno sigue analizando los distintos tiempos,
ya ahí tenemos que volver a la morfología, porque con cada tiempo se expresa, o sea, el verbo va a cambiar de forma con cada tiempo. Pero mi idea no es que recuerden tanto las formas, sino que tratemos de entrarle a los verbos por otro lado, por un lado más, para no tener que andar adivinando tanto los significados. Así que bueno, sigo con la sistematización un ratito más. Entonces, de estos verbos, algunos modifican su significado con respecto a la terminación activa y otros no lo hacen. Del grupo A, de los que modifican el significado, tenemos, por ejemplo, dialego. ¿Sí? Con voz activa significa apartar, con terminaciones medias significa dialogar, conversar, etc. ¿Mm? Y del grupo B son verbos como sinandao y prasqueguazo. ¿Mm? Fíjense, si uno busca, por ejemplo, sinantao, sinandao, fíjense lo que aparece. Si tienen el diccionario en mano, búsquenlo, está en la página 558. ¿Mm? Primera columna abajo. Sinantao dice, aparece entre corchetes la expresión imed. ¿Qué significa? Significa que el significado de sinantao es el mismo, ¿sí? Si está en voz, en terminaciones de voz media o en terminaciones de voz activa. Acá ni siquiera es la versión reflexiva, o por lo menos no en un sentido estricto. ¿Mm? Así que ahí tenemos entonces. Del grupo B, entonces tenemos que sinantao es un caso de verbo que el significado, o sea, la voz activa, o mejor dicho, las terminaciones activas significan lo mismo que las medias, exactamente lo mismo. Prasqueguazo, en cambio, no. Las terminaciones medias son reflexivas, pero expresan el mismo significado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la sistematización de los verbos que se construyen que usan esta voz media. ¿Sí? Entonces, normalmente si ustedes ven una terminación media, lo que tienen que pensar en primera instancia es que se trata de un verbo reflexivo, ¿sí? De una voz reflexiva, ¿sí? Parasqueguayomai, me preparo. Sin andómeza nos encontramos, ¿sí? Dialegómeza también, charlamos, pero charlamos entre nosotros, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar en primera instancia. Y en segunda instancia, pueden ver si se trata de un verbo deponente. ¿Mm? Por supuesto, de estos verbos también no deponentes, en su terminación media, sus terminaciones medias pueden también ser intransitivos o transitivos, ¿sí? Pero esto todavía no lo vamos a ver. Y no creo que lo veamos ya. Eso, digamos, ahí sistematizamos entonces lo que es la voz media. Ahora vamos a sistematizar el infinitivo. ¿Sí? Infinitivo. Entonces, el infinitivo tiene dos terminaciones. ¿Sí? Ein y estai. ¿Mm?
ein es la terminación activa y esta y es la medio pasiva. Sin importar su forma, puede cumplir tres funciones sintácticas. A, sujeto, aquí tenemos este ejemplo, Keptinka con Estin. B, objeto directo. Y C, circunstancial, particularmente de finalidad. Y ahí ponemos como ejemplo para que Guasomai, Ergestai, Eis o Simposio. Y eventualmente entonces puede llevar, sin importar ni su forma ni su función sintáctica, puede llevar los acompañantes que tiene un verbo conjugado. Es decir, objetos, predicativos o circunstanciales. Entonces acá tenemos un ejemplo. Recuerden que la forma del infinitivo del verbo imi es einai. Voy a poner acá arriba, en la parte de las terminaciones. Después cuando lo pasen limpio van a tener más prolijo. Entonces, sin importar ni su forma ni su función, puede llevar los acompañantes que tienen un verbo conjugado. Entonces, ejemplo con objeto directo, Celo agorase in biblion. Quiero comprar un libro. ¿Sí? Ejemplo con predicativo, el sujeto. Celo einai agazos. Quiero ser bueno. Ejemplo con circunstancial. Celo einai ento frontisterio. ¿Sí? Quiero estar en la universidad. Y finalmente, un ejemplo con objeto directo y predicativo del objeto directo. Celo caleinton Joanen diascalon. Quiero nombrar profesor a Juan. ¿Sí? Y ahí tenemos todo sistematizado. Esto después se los mando. ¿Sí? Entonces, esto ya es más, ya podemos observar que las construcciones que aparecen en un texto clásico son bastante más complejas de que nosotros veníamos trabajando hasta ahora. O sea que ya tenemos construcciones con preposiciones, aparece ya la voz media, ¿sí? Y aparecen los infinitivos. Y eso que todavía no vimos los participios, que solo van a ver en griego 2 igual. Y ya con los participios, bueno, pasa lo mismo que con los infinitivos, en el sentido de que tienen también, los participios tienen acompañantes del verbo y demás. Pero bueno, no voy a hablar más del participio, porque si no, los voy a volver más locos. Tenía para decir algo más y se me fue. Ah, sí. Bueno, eso, también un dato de color muy a la pasada, ¿sí? Es que los infinitivos, así como pueden tener sus propios objetos, sus propios predicativos y sus propios circunstanciales, pueden tener su propio sujeto. ¿Sí? Pero eso no lo vamos a ver porque ya involucra meternos en otro tipo de construcciones más complejas. ¿Sí? Pero esa es la riqueza, digamos, que aporta el uso de un infinitivo en las oraciones griegas.
¿sí? Y esto es solamente el principio, porque después van a ver cuando van a ver que hay varios infinitivos. O sea, no solo hay un infinitivo como nosotros vimos, sino que hay infinitivos también dependiendo de los tiempos. O sea que la lengua griega tiene varios infinitivos por verbo, así que es para volverse bien, bien, bien loco. O sea, nada, acá no hay lugar para la tranquilidad y la cordura, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos viendo simplemente todo lo que pasa en el presente, nada más, ¿sí? Así que tranquilos, ¿sí? Tranquilos, tranquilas, y nos vemos entonces el lunes, ¿sí? Ya por hoy es suficiente, en estos días les subo el apunte, mañana no creo que pueda porque tengo un congreso, tengo que dar una charla por Zoom, pero ya para el viernes van a tener estos apuntes cocinados. ¿Mm? Así que bueno, me despido entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y les digo, la clase de ayer no, porque no la grabé. ¿Sí? Como era una consulta, además tocábamos los parciales. No la voy a subir porque no la grabé, de hecho, pero si vos, Antonella, querés revisar los errores, yo te mando el mail y te escribo, ¿sí? Te mando cuáles fueron los errores. ¿Te parece? Bueno, entonces quedamos así, te los mando por mail, y el que quiera también se lo puedo mandar por mail, ¿sí? Eh, Así que bueno, nos vemos entonces, Jairete Pantes, Erroste, nos vemos. Chao, Chau, chau. profe. Nos vemos, chicos, chicas, Chao, profe. nos vemos.